Hola, te damos la bienvenida a este nuevo tutorial de la serie que hemos denominado como Fundamentos de JavaScript, en la cual estamos aprendiendo algunos aspectos básicos del lenguaje de programación más importante de la web. Y en este video vamos a conocer cómo trabajar con variables, uno de los elementos fundamentales en cualquier lenguaje de programación. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte en este canal y darle like o me gusta a este video si su contenido te parece de utilidad. De esta forma ayudas a que nuestro canal siga creciendo y que más personas puedan acceder a nuestros tutoriales. Ahora sí, vamos a comenzar. Tal y como te acabo de decir, las variables son fundamentales en cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, conocer cómo utilizarlas adecuadamente nos ayudará a escribir aplicaciones más eficientes y claras. En términos generales, las variables son contenedores que almacenan datos. Dichos datos pueden cambiar durante la ejecución de nuestra aplicación. Las variables son esenciales porque sin las mismas el desarrollo de aplicaciones sería extremadamente limitado, debido a que no podríamos cambiar ni almacenar datos de manera eficiente. En JavaScript las variables se pueden crear a través de tres palabras claves o palabras reservadas. Recuerda que una palabra clave o palabra reservada en programación es una palabra que tiene un significado especial en el lenguaje y que ayuda a definir la estructura y la sintaxis del código, y por lo tanto está reservada para un uso específico. Pues bien, en JavaScript podemos crear variables a través del uso de tres palabras clave o palabras reservadas, que son const, let y var. Y es importante entender las diferencias entre ellas, debido a que cada una tiene su propio alcance y comportamiento. Así que en este tutorial exploraremos cómo declarar y utilizar variables en JavaScript mediante estas tres palabras reservadas. Pero primero vamos a cerrar los documentos del tutorial anterior. Si no has visto ese tutorial, te he dejado un enlace en la descripción de este video para que puedas acceder al mismo. Ahora sí, cerramos estos documentos app.js e index.html. Lo siguiente que haremos será crear una nueva carpeta en nuestro espacio de trabajo. Así que pulsamos con el puntero de ratón en la columna del lado izquierdo del editor y luego presionamos sobre este botón que dice New Folder o Nueva Carpeta. Y en esta caja para texto escribimos variables. Presionamos la tecla de Enter y acá lo tenemos. Y dentro de esta carpeta variables vamos a añadir un documento HTML. Por tanto, con la misma seleccionada, presionamos sobre este botón que dice New File o Nuevo Archivo. Y en esta caja para texto vamos a nombrar a este documento como index.html. Presionamos la tecla de Enter y acá la tenemos. Así que de inmediato vamos a crear una estructura HTML5. Por tanto, escribimos HTML, signo de 2 puntos y luego el número 5. Presionamos la tecla de Enter y acá la tenemos. Así que de inmediato en el elemento title eliminamos este texto predeterminado. En su lugar escribimos variables. Y dentro del elemento body agregamos un elemento h1. Como texto de este encabezado escribimos fundamentos de JavaScript, signo de 2 puntos, variables. También vamos a crear un documento de JavaScript. Por tanto, pulsamos con el puntero de ratón sobre la carpeta variables. Primero vamos a crear una subcarpeta que va a contener al documento de JavaScript. Por tanto, presionamos sobre este botón que dice New Folder. Y en esta caja para texto simplemente escribimos JS o JavaScript. Presionamos la tecla de Enter y dentro de esta subcarpeta JS agregamos el documento de JavaScript. Así que con la misma seleccionada presionamos sobre el botón que dice New File o Nuevo Archivo. Y en esta caja para texto escribimos app.js. Presionamos la tecla de Enter y acá la tenemos. Así que lo siguiente que debemos hacer es vincular este documento app.js con el documento index.html. Por tanto, regresamos al documento index.html y debajo de este elemento h1 presionamos la tecla de Enter, presionamos una vez más
y agregamos un elemento script. Dentro de la etiqueta de apertura de este elemento script dejamos un espacio y agregamos un atributo src para definir la URL o ruta del archivo app.js. Así que escribimos la subcarpeta js, signo de la barra inclinada y luego el nombre del archivo, en este caso app.js. Y con esto ya tenemos vinculados estos documentos. Por tanto, regresamos al archivo app.js y vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de cómo declarar variables en JavaScript. Como te dije antes, para esto podemos utilizar tres palabras clave o palabras reservadas que son const, let y var. Vamos a comenzar con la palabra reservada let. Y esta palabra reservada let se utiliza para declarar variables que tienen un alcance de bloque, lo que significa que están disponibles solo dentro del bloque en el que fueron definidas, lo cual es bastante útil para evitar conflictos de nombres de variables y para mantener el código más limpio y predecible. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear variables utilizando esta palabra reservada. Pero primero escribimos un comentario. En JavaScript los comentarios se escriben simplemente agregando dos veces el signo de la barra inclinada, aunque también podemos utilizar el atajo del teclado, presionando las teclas de control y signo de cierre de interrogación. Vamos a escribir, por ejemplo, palabra reservada let. Presionamos la tecla de enter y vamos a crear una variable utilizando esta palabra reservada. Y en JavaScript el proceso de creación de una variable se denomina como declarar una variable y consiste simplemente en escribir la palabra reservada, en este caso let, y luego el nombre que queremos que tenga la variable. Así que escribimos let, dejamos un espacio y luego el nombre que deseamos asignar a la variable. Aunque debes tener en cuenta que existen ciertas reglas que debemos seguir para asignar un nombre a una variable y son las siguientes. Primero, que los nombres de las variables deben comenzar ya sea con una letra, un signo de dólar o un signo de guión bajo, y que después del primer carácter se pueden incluir letras, números, signos de dólar y signos de guión bajo. Además, debes tener en cuenta que los nombres de las variables no pueden comenzar con un número y que también son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Además, los nombres de las variables no pueden ser palabras reservadas del lenguaje JavaScript. Por ejemplo, vamos a nombrar esta variable como usuario, así que simplemente escribimos usuario y luego definimos el valor que va a contener esta variable usuario. A esto se le conoce como inicializar una variable y consiste en simplemente crear o declarar la variable y luego darle un valor al mismo tiempo. Para esto basta con escribir el signo de igual a, que en JavaScript no se conoce como signo de igual a, sino que lleva el nombre de operador de asignación. Así que agregamos el operador de asignación y luego el valor que queremos que almacene esta variable. Como en este caso se trata de un nombre de usuario, es decir, un texto, lo vamos a escribir encerrado dentro de comillas, porque en JavaScript los textos se encierran dentro de comillas, ya sean simples, dobles o backticks. Por ejemplo, vamos a utilizar comillas dobles y escribimos Jessica. Y fuera de las comillas, finalizamos la sentencia con el signo de punto y coma. Aunque debes tener en cuenta que en JavaScript agregar el signo de punto y coma al final de una sentencia es opcional, a no ser que escribamos varias sentencias en una misma línea, en cuyo caso el signo es obligatorio. Pero cuando escribimos las sentencias en líneas diferentes, el signo de punto y coma es opcional. Ahora bien, las buenas prácticas recomiendan siempre añadir el signo de punto y coma al final de una sentencia, independientemente de si se han escrito en una misma línea o en líneas diferentes. Así que, para seguir con las buenas prácticas de programación, siempre vamos a procurar agregar el signo de punto y coma al final de cada sentencia. Y ya con esto hemos creado
nuestra primera variable utilizando la palabra reservada let y la hemos inicializado con un valor igual a Jessica. Así que si queremos acceder a este valor, lo podemos hacer de la siguiente forma. Presionamos la tecla de Enter y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log. Y dentro de los paréntesis del método log simplemente hacemos referencia a la variable usuario. Vamos a visualizar este valor en la consola del navegador. Así que regresamos al documento index.html, presionamos el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción que dice Open with Live Server o abrir con Live Server. Y de inmediato se abre una nueva pestaña en el navegador que tenemos como predeterminado. Así que cerramos la página web del tutorial anterior. Y aquí abrimos el inspector de elementos. Y aquí pulsamos sobre la pestaña Console. Y acá podemos ver el valor Jessica que almacenamos dentro de la variable usuario. Regresamos al editor de código. Y aquí ingresamos nuevamente al documento app.js. Y algo que debes tener en cuenta cuando trabajamos con la palabra reservada let es que en JavaScript podemos reasignar un valor a una variable que ya ha sido declarada previamente. A esto se le denomina como reasignar una variable. Por ejemplo, presionamos la tecla de Enter, presionamos una vez más y escribimos un comentario. Escribimos reasignar una variable. Y debajo de este comentario vamos a declarar una variable, escribimos la palabra reservada let y vamos a nombrar esta variable, por ejemplo, como edad. Así que escribimos edad y vamos a inicializar esta variable. Escribimos el operador de asignación y, por ejemplo, como valor escribimos 25. Es decir, que hemos almacenado este valor dentro de la variable edad. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log escribimos la variable que denominamos como edad. Regresamos al navegador y acá podemos ver el resultado 25. Regresamos al editor de código y vamos a reasignar esta variable. Para esto, en esta línea presionamos la tecla de Enter y escribimos el nombre de la variable, en este caso edad, y vamos a reasignar el valor de la misma. Por ejemplo, escribimos 30. Si regresamos al navegador, podemos ver que ahora el valor de la variable es igual a 30. Es decir, el valor que almacena la variable ya no es 25, sino que es igual a 30. Regresamos al editor de código. Y otra característica de la palabra reservada let es que podemos declarar una variable sin asignarle un valor de inmediato. Por ejemplo, debajo de este código presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario. Escribimos declarar una variable sin asignarle un valor. Y debajo de este comentario vamos a declarar una variable. Así que escribimos la palabra reservada let y vamos a nombrar esta variable, por ejemplo, como x, la letra x. Y no vamos a inicializar esta variable, es decir, no le vamos a asignar ningún valor. Así que finalizamos la sentencia con el signo de punto y coma. Por tanto, en la línea siguiente escribimos un console.log y dentro de los paréntesis del método log hacemos referencia al nombre de la variable. Escribimos la letra X. Si regresamos al navegador, acá podemos ver que devuelve undefined, es decir, indefinido, porque no hemos asignado ningún valor para esta variable. Regresamos al editor de código y aquí se me ha pasado escribir la letra G en la palabra reasignar. La voy a añadir, ahora sí, y vamos a asignar un valor para esta variable X. Así que debajo de esta sentencia simplemente escribimos el nombre de la variable, en este caso X. Y vamos a asignar un valor para esta variable, por ejemplo 20.
Y ahora si regresamos al navegador, vemos que devuelve 20. Es decir, que en JavaScript, cuando declaramos una variable con la palabra reservada let, no es necesario que le asignemos un valor de inmediato. Esto lo podemos hacer en cualquier otra parte del código, tal y como acabamos de ver en este ejemplo. Y otra característica de las variables con la palabra reservada let es que no podemos redeclarar una variable que ya fue declarada previamente. Por ejemplo, debajo de este código, presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario. Escribimos: no se puede redeclarar una variable con la palabra let. Y debajo de este comentario vamos a declarar una variable que vamos a nombrar como número. Y vamos a inicializar esta variable con un valor igual a 10. Y en la línea siguiente vamos a redeclarar esta variable. Así que escribimos nuevamente la palabra reservada let y el nombre de la variable, en este caso número. Y vamos a asignar un valor igual a 20. Y fíjate que en este caso el editor Visual Studio Code ha marcado el nombre de la variable en ambas líneas con un color rojo. Las ha subrayado con un color rojo, indicando que se ha producido un error. Porque, como te acabo de decir, no se puede redeclarar una variable con la palabra reservada let. Y esto lo podemos comprobar en la consola. Así que en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log. Y dentro de los paréntesis del método log escribimos la variable número. Si regresamos al navegador, vemos que la consola devuelve un error de sintaxis, indicando que hemos redeclarado la variable número. Así que regresamos al editor de código y aquí simplemente vamos a borrar esta línea. O mejor aún, en lugar de borrarla, simplemente vamos a comentarla para que no se ejecute en el navegador. Así que delante de esta sentencia agregamos 2 veces el signo de la barra inclinada. Ahora si regresamos al navegador, devuelve 10. Regresamos al editor de código y la palabra reservada let tiene otras características que se relacionan con el alcance de las variables con esta palabra reservada, pero esto lo trataremos en otro tutorial. Y ahora veamos cómo trabajar con variables utilizando la palabra reservada const, la cual se emplea para declarar variables cuyos valores no deben cambiar durante la ejecución de nuestra aplicación. Por ejemplo, debajo de todo este código presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario. Escribimos palabra reservada const. Y debajo de este comentario vamos a declarar una variable. Así que escribimos la palabra reservada const y vamos a nombrar esta variable como pi, el número pi. Y vamos a asignar un valor para esta variable. Así que escribimos 3.14. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log escribimos el nombre de la variable, en este caso pi. Es decir, que hasta aquí no tiene ninguna diferencia con las variables declaradas con la palabra reservada let. Vamos a visualizar el resultado en la consola del navegador. Así que regresamos al navegador y devuelve 3.14. Regresamos al editor de código. Sin embargo, una característica de la palabra reservada const es que no podemos reasignar un valor a una variable. Por ejemplo, debajo de esta línea vamos a reasignar esta variable. Escribimos la variable pi y asignamos el siguiente valor. Escribimos 3.1415.9. Y ahora si regresamos al navegador, vemos que devuelve un error. Porque como te acabo de decir, cuando trabajamos con variables utilizando la palabra reservada const, no podemos reasignar una variable. Así que aquí vamos a comentar esta línea y vamos a escribir un texto. Escribimos, por ejemplo, no se puede reasignar una variable con la palabra const.
Y otra característica de las variables con la palabra reservada const es que la inicialización es obligatoria. Es decir, que a diferencia de como vimos con la palabra reservada let, en JavaScript las variables declaradas con la palabra reservada const se deben inicializar de inmediato. Por ejemplo, debajo de este código presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario. Escribimos inicialización obligatoria. Y en la línea siguiente vamos a declarar una variable con la palabra reservada const que vamos a nombrar como z, la letra z. Y no vamos a inicializar esta variable. Así que en la línea siguiente escribimos un console log y dentro de los paréntesis del método log hacemos referencia a la variable z. Y sabemos que desde ya esto va a devolver un error porque fíjate que el editor Visual Studio Code ha marcado el nombre de la variable, o más bien ha subrayado el nombre de esta variable con un color rojo, indicando que se ha producido un error. Pero vamos a comprobarlo en la consola. Así que regresamos al navegador y fíjate que devuelve un error de sintaxis. Regresamos al editor de código y vamos a inicializar esta variable con un valor, por ejemplo, igual a 42. Ahora si regresamos al navegador, devuelve 42. Es decir que a diferencia de como sucede con las variables declaradas con let, las variables declaradas con const deben ser inicializadas de inmediato. Y estas son las características básicas de las variables declaradas con la palabra reservada const. Obviamente existen otras más, pero que se relacionan con el scope o alcance de las variables. Pero esto, como te dije, lo trataremos en otro tutorial. Y ahora veamos cómo trabajar con variables utilizando la palabra reservada var. Pero antes de continuar, si te ha gustado este contenido y deseas aprender más sobre JavaScript, te invito a que te inscribas en nuestro curso Desarrollo Web con JavaScript Moderno, un curso completo en donde profundizamos todos los conceptos que hemos tratado en este tutorial y muchos otros más. Con este curso aprenderás desde lo más básico hasta las técnicas más avanzadas para crear aplicaciones web dinámicas y escalables. Al final del curso vamos a desarrollar 12 proyectos orientados al mundo real, como son un shopping cart, una calculadora de préstamos con tabla de amortización, un filtro de búsqueda, validar un formulario de registro, una galería de imágenes con efecto Livebox, un carrusel de elementos, entre otros más. Si deseas más información, puedes pulsar sobre el segundo enlace que se encuentra en la descripción de este video, y si te inscribes ahora mismo, como regalo tendrás un descuento de más de un 70% sobre el precio original. Así que ya sabes, si deseas convertirte en un desarrollador o desarrolladora web de JavaScript, inscríbete en este curso. Ahora sí, veamos cómo trabajar con variables utilizando la palabra reservada var. Y la palabra reservada var era la que se utilizaba en JavaScript para declarar variables desde las primeras versiones de este lenguaje hasta el año 2015, cuando se introducen las palabras const y let. Y aunque podemos seguir utilizando esta palabra reservada para trabajar con variables en JavaScript, se recomienda no utilizarla más. En su lugar, debemos emplear const o let. Aún así, veamos cómo trabajar con esta palabra reservada. Por tanto, debajo de todo este código, presionamos la tecla de Enter y escribimos un comentario. Escribimos palabra reservada var. Y debajo de este comentario, vamos a declarar una variable. Escribimos la palabra reservada var y vamos a nombrar esta variable, por ejemplo, como mensaje. Y vamos a inicializar esta variable con el siguiente valor. En este caso, un texto. Así que lo encerramos dentro de comillas y escribimos, por ejemplo, buenos días. Y en la línea siguiente escribimos una sentencia console log. Y dentro de los paréntesis del método log
escribimos la variable que denominamos como mensaje. Si regresamos al navegador, devuelve el valor, en este caso, buenos días. Regresamos al editor de código y en general, algunas de las características que integra la palabra reservada let también están presentes en la palabra reservada var. Obviamente con algunas excepciones. Por ejemplo, que con la palabra reservada var podemos redeclarar variables, algo que, tal y como vimos anteriormente, arroja un error cuando lo hacemos con la palabra reservada let. Por ejemplo, debajo de todo este código, presionamos la tecla de Enter y vamos a declarar una variable. Escribimos la palabra reservada var y vamos a nombrar esta variable como A, la letra A. Y vamos a inicializar esta variable con un valor igual a 10. Y en la línea siguiente escribimos un console log y dentro de los paréntesis del método log hacemos referencia a la variable A. Escribimos la letra A. Si regresamos al navegador, devuelve 10. Regresamos al editor de código y vamos a redeclarar esta variable. Así que en esta línea escribimos la palabra reservada var y vamos a nombrarla como A. Y vamos a asignar un valor para esta variable. Por ejemplo, igual a 20. Y fíjate que en este caso el editor no marca el error subrayando el nombre de la variable. Porque, como te acabo de decir, con la palabra reservada var podemos redeclarar una variable sin que esto arroje un error. Vamos a comprobarlo en la consola del navegador. Así que regresamos al navegador y devuelve 20. Regresamos al editor de código y además la palabra reservada var tiene algunas diferencias con respecto al scope o alcance de las variables, que es un tema que, como te dije, estudiaremos en otro tutorial. Y bien, con esto hemos visto cómo trabajar con variables en JavaScript utilizando las palabras reservadas let, const y var. Ahora bien, la pregunta obligada es: ¿cuándo debemos utilizar cada palabra reservada para declarar variables? Y la respuesta es muy simple. Utilizamos let cuando necesitamos una variable cuyo valor puede cambiar en el futuro o que debe ser reasignado. En cambio, utilizamos const cuando queremos declarar una variable cuyo valor no debe cambiar. Y en el caso de la palabra var, como te dije, es una palabra reservada que se utilizaba antes del año 2015 y su uso actualmente no se recomienda, a menos que estemos manejando código más antiguo en el que se utilice esta forma de declarar variables.